Veamos ahora cambio de base de un logaritmo. Propiedad número 4. Cambio de logaritmo. Si yo tengo el logaritmo base A de un número B, lo que puedo hacer es cambiar esta base. Es decir, que si la base es un 2, yo la puedo cambiar por otra base. Por ejemplo, base 10, base 15, base 20, base 3. Puedo escribir cualquier base, pero siguiendo la siguiente condición. El logaritmo base A de un número B va a ser igual al logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Observe, el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Ahora, la base de los otros logaritmos usted la puede escoger. En este caso yo le he puesto C, pero usted puede escoger la base del logaritmo que usted quiera. Puede ser base 5, base 7, base 8. Para esos ejercicios yo voy a sugerir que la base sea 10. Es decir, que C va a valer 10. Eso es debido a que vamos a utilizar en este caso la calculadora. Entonces, ojo, este C va a valer 10 para estos ejercicios. Usted le puede dar otro valor, pero como vamos a utilizar la calculadora, vamos a suponer que la base de este nuevo logaritmo va a ser 10. Recordemos que cuando la base del logaritmo es 10, no se escribe, solo se escribe el logaritmo, pero la base ya no se escribe. Vamos a ver algunos ejemplos. Logaritmo base 2 de 5. Observe que la base de este logaritmo es 2 y el argumento es 5. Ahora, yo necesito calcular el valor de este logaritmo. Sin embargo, si yo hago el proceso que hice con los ejercicios anteriores, no va a ser posible resolverlo. Esto debido a que hay logaritmos que se pueden transformar a su forma de potencia y estos se pueden reducir a potencias de igual base, pero para este caso no va a ser posible. Entonces hay algunos logaritmos que necesariamente nosotros vamos a tener que utilizar la calculadora para poder resolver el problema. Entonces nos piden calcular el valor de este logaritmo base 2 de 5. Entonces, utilizando la propiedad número 4, dice el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Ahora, recuerden que esta base C ustedes se la pueden colocar, es decir, que pueden cambiarle la base al logaritmo. Pero como vamos a trabajar con la calculadora, lo ideal sería que la base sea 10. Y recuerden que cuando escribimos base 10 de un logaritmo, no es necesario escribir la base 10 y omitimos escribirla. Solo vamos a escribir logaritmo del número. Observe, logaritmo base 2 de 5 se puede escribir como el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. Usted se preguntará, bueno, pero ahora el logaritmo no tiene base. Sí, el logaritmo tiene base y es 10. Solo que como habíamos dicho al principio, en estos casos, cuando el logaritmo sea base 10, no se escribe su base. Ahora, ¿cómo resolvemos estos ejercicios? Vámonos a la calculadora. Observe que tenemos logaritmo de 5 entre logaritmo de 2. Entonces vamos a utilizar la calculadora para poder resolver ese problema. En la calculadora hay una tecla que se llama logaritmo. Aquí está, logaritmo. Entonces voy a presionar logaritmo. Observen que en la calculadora sale logaritmo. Y ese 5 lo voy a escribir en paréntesis. Aquí están los paréntesis. Observe, logaritmo base 5. Y lo voy a dividir, como es una fracción, eso significa una división, recuerden, entre el logaritmo de 2. Vuelvo a presionar la tecla logaritmo, en paréntesis escribo 2. Es importante que recuerden que la base de este logaritmo es base 10 y no es necesario escribirlo. Bueno, ya hemos escrito el logaritmo, observen,
logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. Ahora, esas teclas nos sirven para desplazarnos. Y presionamos igual, entonces el resultado es 2.32. 2.32, pero observen que hay más decimales. De hecho, esos decimales podrían ser infinitos. Aquí la calculadora solo muestra algunos decimales, pero yo necesito únicamente una aproximación. De hecho, en algunos casos les van a pedir que escriban todos los decimales. Para este caso solo voy a pedir dos decimales, 2.32, y esa es la respuesta. 2.32 es la respuesta para logaritmo base 2 de 5. Eso utilizando la calculadora. Veamos el siguiente problema. Debemos calcular el logaritmo base 4 de 8. Ahora, para calcular este logaritmo vamos a cambiar la base. Aquí la base es 4, pero vamos a cambiarlo a base 10. Utilizando la propiedad número 4 tenemos logaritmo base 4 de 8 se puede escribir como logaritmo de 8 entre logaritmo de 4. Observe, logaritmo de 8 entre logaritmo de 4. Entonces, utilizamos la calculadora para efectuar esta operación. Observe que vamos a efectuar la división del logaritmo de 8 entre logaritmo de 4. Repito, para estos logaritmos no necesita usted escribirle la base porque la base es 10 y cuando la base es 10 no se escribe. Ahora vamos a digitar, observe aquí está la tecla de logaritmo, logaritmo en paréntesis de 8, aquí hemos escrito logaritmo de 8, entre, porque es una división, recuerde que una fracción es una división, logaritmo de 4. Escribimos logaritmo paréntesis 4. Ahora, eso es igual a 1.5. El logaritmo de 8 entre el logaritmo de 4 es 1.5 y esa sería la respuesta. 1.5 es la respuesta para el logaritmo de 8 entre el logaritmo de 4. Veamos el siguiente problema. Logaritmo base 1/3 de 1 sobre la raíz cúbica de 4. Ahora, vean que la expresión es un poco compleja, pero podemos escribirlo incluso en la calculadora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta definición para poder calcular esto a través de la calculadora, valga la redundancia. Entonces podemos escribir el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Eso sería logaritmo de 1 sobre la raíz cúbica de 4 entre el logaritmo de la base, que sería 1/3. Recuerden que la base de este logaritmo es base 10 y estamos utilizando la calculadora para resolverlo. Observe, vamos a ingresar estos datos en la calculadora y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, logaritmo base 1 sobre la raíz cúbica de 4. Vamos a escribir esto que está aquí arriba primero. Así que vamos a escribir logaritmo, vamos a colocar paréntesis, vamos a escribir ese 1 que está arriba, 1, y observe que hay una rayita aquí, entonces vamos a utilizar el signo de fracción, es este, ahí el signo de fracción, y abajo aparece la raíz cúbica de 4. La raíz cúbica se puede expresar con una tecla especial, que sería esto que está aquí arriba. Observen, hay una raíz cúbica aquí arriba en color rojo, aquí está la raíz cuadrada, aquí está la raíz cúbica. Entonces, para poder utilizar esa función, le damos Shift a la calculadora y luego presionamos esa tecla para que nos salga lo que está aquí arriba, que sería la raíz cúbica. Y luego escribimos este 4, que es la raíz cúbica de 4.
Bueno, cerramos paréntesis. Observe logaritmo de 1 sobre la raíz cúbica de 4. Luego le damos entre, que es división. Recuerden que esta raya de color, esta raya mayor es división, es una fracción, pero es una división. Y abajo escribimos logaritmo de 1/3. Volvemos a escribir logaritmo, en paréntesis, 1. Esta tecla es de fracción sobre 3. Y eso es igual a 0.4206. Bueno, hay un montón de decimales. Entonces solo vamos a tomar dos de ellos, a 0.42. Y esa sería la respuesta de este logaritmo. Veamos ahora el último ejemplo para esa propiedad. Logaritmo base 4 de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Para ello aplicamos la misma propiedad. Dividimos el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, utilizando logaritmo base 10. Entonces tenemos logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 entre el logaritmo de 4, que está aquí, ¿verdad? Esto ya está aquí. Ahora vamos a utilizar la calculadora para poder efectuar esta operación. Ahora, observen que lo primero que voy a hacer es efectuar esta operación, la que está aquí arriba, logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces escribo logaritmo, paréntesis, y escribo 1 sobre, y la raíz cuadrada está aquí, raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, entre, y luego escribo esto que está aquí abajo, logaritmo de 4. Logaritmo, en paréntesis, 4. Y eso es igual a menos 0.25. Entonces, al efectuar esta división, el resultado es menos 0.25. Y ese sería el resultado, menos 0.25.